No queda. Para empezar, ¿en dónde está enseñando el rabino Spanish? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo señoras? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Porque hay que decir señores y señores. Pero esto también puede sonar un poquito. Todo, hablamos en Kadima. Estamos en Alajot de Hanukkah. En la página en la página Kuf Mem. Estamos en el Simán Tav Reish Ayin Aleph. Vamos a continuar con Alajot Hanukkah. Esta alajá ya la vimos, pero la vamos a leer del Shulchan Aruch. Dice el Shulchan Aruch, estamos en Seif Het, Hatzer sheyesh lo shnei ptachim, un patio que tiene dos puertas, Mishneh Ruchot, de dos puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, Tzarich ladlik bishtayem, hay que prender velas en los dos, en las dos puertas, mipnei achashad, por las dudas. ¿Qué significa por las dudas? Porque no queremos que la gente dude de nuestra reputación religiosa de prender velas de Hanukkah, y el que pase por el norte y yo prendí por el sur diga, ¿y qué pasó con este señor que no prendió las velas de Hanukkah? O si las prendí en el sur, en el norte, el que va a pasar por el sur va a decir exactamente lo mismo. Entonces, para salir de esa situación incómoda, tenemos que prender las velas en los dos lados. Porque sea sefaradí. Más de Kashur sefaradí. Que sefaradí prenden una vela y... Está bien, pero aquí es otra cosa. Aquí estamos hablando de que yo tengo que prender dos Hanukiot, ¿sí? No porque realmente necesito prender dos, sino que yo necesito que la gente no piense que yo no prendí velas de Hanukkah. Entonces, en este tema no hay diferencia entre Ashkenazim y Sefaradí. ¿Qué? Shabbat, ¿quién es? Aquí el Shulchan Aruch no dijo cuáles son los dos puntos cardinales. Y en el Biur Alajá dice uno en el norte y el otro en el este. Y así escribió Rashi. Entonces se entiende de que no solamente cuando están uno de este lado y otro de este lado, sino filo uno de este lado y otro de este lado, se prenden las dos. Pero si yo tengo, por ejemplo, una casa con dos entradas, pero del mismo lado. Sí, yo tengo una casa y aquí tengo una entrada y aquí tengo la otra entrada. Entonces, la pregunta es, aquí la alajá va a ser igual como en el caso que tengo una entrada de este lado y una entrada de este lado. Dice Shulchan Aruch, no. Dailo behad mem. Cuando es en una sola casa y son dos puertas, que es suficiente con una sola. Pero eso es cuando es una sola casa. Pero si yo, por ejemplo, tengo dos casas separadas y son dos puertas, a fin que están del mismo lado, ahí sí tengo que prender en los dos. Pero la braja, por supuesto, se va a hacer solamente en una de las dos, que no voy a... la otra en la cual enciendo, en realidad no es necesaria por sí misma, sino es porque lo que pueden llegar a pensar las personas. Y por eso cuando yo prendo mi Hanukkah en la casa donde estoy viviendo, que estoy más comúnmente, ahí digo la braja y en la otra lo prendo, pero zeu, nada más, sin braja. Pero dice el Ramá, hoy en día como
De cualquier manera, la costumbre es prender en el interior de las casas, como era en aquel entonces. Y por eso, de cualquier forma, la gente no ve qué es lo que estoy prendiendo y si Bichlal estoy prendiendo porque está dentro de la casa. Entonces ya no es necesario prender en las dos puertas, en los dos lados. Afilu que tenga varias puertas, varias entradas. Se prende solamente una en el interior. Así me parece a mí. Y esa es la costumbre común. Hoy en día, afilu que ya empezamos a aprender afuera, en general la gente no prende en dos lados, aunque hay algunos que sí lo hacen, pero la costumbre es más que no es necesario, por lo menos hoy en día, hacerlo de esa forma. Y la persona que prenda en la puerta o en el lado que más acostumbra a utilizar, y de esa forma cumplimos con la halajá. Siman Taf Resh Ayin Bet. Después de que estudiamos cuántas velas tenemos que prender y en qué lugar, ahora vamos a estudiar el horario de las velas de Hanukkah. Sí, en Hanukkah hay dos cosas muy importantes, que es tiempo y espacio. ¿Cuál es el horario de las velas de Hanukkah y en qué lugar se colocan? בסדר? טוב. זמן הדלקת נר חנוכה ובו בית סעיפים. א', הם מדליקים נר חנוכה קודם שתשקע החמה. No se prenden velas de Hanukkah antes de la shkia, antes del ocaso. Ela im sof shkiata, sino al final del ocaso. ¿Qué es el final del ocaso? Zeta Kohabim, cuando salen las estrellas. Entonces, así entienden los poskim en la opinión del Shulchan Aruch. ¿En qué momento yo prendo velas de Hanukkah? Zeta Kohabim, cuando salen las estrellas. Ahí prendo las velas de Hanukkah. Lo meacharim velo magdimim. Ni más tarde, ni más temprano. O sea, según el Shulchan Aruch, hay que tener un stopper exacto y prender las velas de Hanukkah exactamente en ese horario. Ni antes ni después. עכשיו, יש מי שאומר, hay quien opina, שאם מותרות, una persona que está muy ocupada, o por ejemplo tiene trabajo, y no va a poder estar en la casa en el horario de Zeta Kohabim, y luego se le va a hacer muy tarde. Entonces la pregunta es, ¿qué hace para poder prender las velas de Hanukkah? Entonces, ¿cuál es el horario más temprano que se puede prender las velas de Hanukkah si no pude prenderlas cuando corresponde Leja Tejilá, que es cuando salen las estrellas? No, más temprano. ¿Qué? Plaga Minja. Plaga Minja. ¿Qué es Plaga Minja? Plaga Minja es 1h15 antes de que se haga de noche. 1h15, no de 60 minutos más 15 minutos que son 75 minutos, sino 1h15 Zmanit de Jajamim. Y que hoy en día, ¿cuánto tiempo es? ¿Qué hora es Plaga Minja? A ver que Shimon nos ayude. En la aplicación, tipo 4. 3:30. Ya fue. Muy bien. Entonces la pregunta es cómo se calcula esto, si se calcula desde el amanecer hasta que hay dos. Expliquemos esto nuevamente, rápidamente, para tener la idea. Cada vez que Jajamim hablan en la halajá, en el Talmud, de horas, no son las horas que nosotros tenemos hoy en día de 60 minutos.
sino que son horas que se denominan Sha'ot Zmaniot, horas temporales, que significa que son horas relativas a la época del año en el cual nos encontramos. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo, por ejemplo, estoy hablando de la mitzvah de Kriyat Shema en la mañana, Jajamim nos enseñan que el Kriyat Shema se puede hacer solamente hasta la tercera hora del día. ¿Qué? Entonces, para eso tengo que tener dos conocimientos. Uno, ¿cuándo empieza el día? 3, ¿cuánto vale cada hora de esas 3 horas? ¿Sí? Porque como ya dije, no son 60 minutos, es otra cosa. O cuando Jajamim dijeron que yo tengo que hacer la tefilá, la Shemona Estre, hasta la 4ª hora. Rabiuda. O Jajamim at Hatzot, o Jajamim dicen hasta mediodía. ¿Cuánto es mediodía? Hasta la 6ª hora. ¿Por qué? Porque el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Cuando yo hablo de noche, no hablo desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía. Y cuando hablo del día, no hablo desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Así hablan los Goyim. Los Yehudim hablan diferente. ¿Cómo hablan los Yehudim? Los Yehudim hablan desde que amanece hasta que oscurece. Y desde que oscurece hasta que amanece. El parámetro es las horas de luz y las horas de noche. Eso es número 1. Ya, yo tengo que agarrar, por ejemplo, si quiero calcular las horas del día. Y te dijeron, Jajamim, tú tienes que agarrar todo el tiempo de luz y dividirlo en 12 partes. Cada una de esas partes, ¿cómo las voy a llamar? ¿Cómo la voy a llamar a cada una de esas 12 partes? Hora. Sha'a. Kamumán, de que si estoy en verano, de que las horas del día son mucho más, el tiempo de día, de luz, es mucho más largo, la hora va a ser más larga. Pero si estoy, por ejemplo, ahora en el pleno invierno, que el tiempo de luz es mucho más corto, entonces las horas van a ser más cortas. Pero en la noche va a ser al revés. Las horas nocturnas en verano son más cortas y las horas nocturnas en invierno son más largas. ¿Por qué? Porque porque cada hora es una parte de ese momento del día en el cual yo me encuentro. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya fe. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comienza el día y cuándo termina el día? En eso tenemos, como siempre, discusión. Los Yehudim sin discusión no pueden vivir. Esa es parte del oxígeno, ¿sí? Del oxígeno divino que tenemos los Yehudim. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, entonces, tenemos la opinión del Magen Abraham. El Magen Abraham dice, el día comienza en Alot HaShachar, cuando amanece, no cuando sale el sol, cuando amanece, que es más temprano, ¿hasta qué? Hasta que salen las estrellas. Hasta que salen las estrellas. Así opina el Magen Abraham. Amanecer, o denominado Alot HaShachar, o Amud HaShachar, hasta Tzet HaKochavim, hasta que salen las estrellas. Ya fe. Entonces, por ejemplo, fíjate, Shmuel, ¿cuándo es Alot HaShachar hoy en día? Aunque también en eso tenemos discusión, cómo se calcula, ¿cuándo es el amanecer? 5 y algo. 5:17, pero está 72 minutos antes de la opinión que está. Ya fe, muy bien. ¿Y cuándo es Tzet HaKochavim aquí en Jerusalén? 6:19. ¿Cuánto? No, perdón, Tzet HaKochavim. 17:05 más o menos. Ya fe. 14. Sí, Hay dos opiniones. Por ejemplo, esta aplicación ligeramente. Está bien. No me llame. Entonces, ¿a qué hora dijimos es el amanecer? Amanecer está 5:17. Pero sí.
5:05 aquí. 5:17, 5:17. Ya fue, 5 y 17. 5 y 17. ¿Ceder? ¿Y cuándo salen las estrellas? 5 y... Ya fue. Entonces fíjense, es más o menos igual. Son casi 12 horas exactas de 60 minutos. ¿Mejor? Ya fue. Entonces, de acuerdo a este cálculo, escuchan, de acuerdo a este cálculo, prácticamente cada hora es de 60 minutos. ¿Por qué? Ahora. En este momento. En este momento que amanece 5 y cuarto y salen las estrellas 5 y cuarto. Entonces prácticamente estamos en lo mismo. Porque de 5 a 5 son 12 horas. Asbediu. Entonces de acuerdo a esto, si yo digo que según el Magen Avraham tengo, como dijeron Jajamín, 3 horas de Kriyat Shema. Entonces ahora tengo que hacer el cálculo. 5 y cuarto a 6 y cuarto, primera hora. 6 y cuarto a 7 y cuarto, segunda hora. 7 y cuarto a 8 y cuarto, tercera hora. O sea, Kriyat Shema, según el Magen Avraham, aproximadamente es máximo hasta 8 y cuarto de la mañana. ¿Beseder? Entonces, una persona, por ejemplo, que va a una sinagoga. ¿Sí? Entonces, el día de semana generalmente es menos problemático porque la gente se levanta temprano para ir a trabajar. Entonces, a esas horas ya estamos bien después de la tefila. Pero en Shabbat, la gente quiere dormir más, quiere descansar. Onek Shabbat. Najón, regocijo de Shabbat. ¿Sí? Iniciales de la palabra Shabbat son Sheina be Shabbat ta'anuk. Dormir en Shabbat es regocijo. Entonces, eso es Shabbat. Entonces, la persona va a un minyan que empieza a las 8. Que empieza a las 8 de la mañana. Hay muchos minyanim en Shabbat, en muchos lugares, que empiezan a las 8. Ya fe. Pero, si el horario del Shema es las 8 y cuarto, no llegas al Shema en horario. Porque hasta que llegas al Shema, tarda por lo menos media hora, no sé qué sea, desde Siembra aproximadamente media hora. Entonces, ¿qué hacemos según el Magen Avraham para no perdernos el horario del Shema? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que hacer más temprano. Al principio. ¿Ah? ¿Bediu? Entonces, en ese anterior, Leolam Yadam Mire Shemayim, ahí generalmente nosotros no hacemos el Shema completo, solo decimos el Pasuk Shema Israel, algunos dicen hasta Ubishareja, el primer capítulo. Pero aquí, si yo sé que no voy a llegar el horario según el Magen Avraham, tengo que hacer los 3 capítulos completos, para no perderme la mitzvah de Oraita de Shema en su horario. Ejemplo, ese es un ejemplo. Ya fe. En el caso de Chabad, Chabad, con la Chabad. Sigamos adelante. Allá. Vete abajo. ¿Cómo apretar a las 3 de la mañana. A las 9:30. Con la Chabad. Ahí es con el Netz, con el Batikin. Ya fe. Todo. Bueno. Allá. Entonces, eso es el Magen Avraham. Allá. Pero viene el Gaón de Vilna y el Admur Zaken de Chabad, y aquí se pusieron de acuerdo los Hasidim con los Mitnagdim. En alguna cosa tienen que concordar. De que el cálculo de las horas no es desde que amanece hasta que salen las estrellas, sino que depende del sol. ¿Qué significa del sol? Cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Cuando sale el sol, lo que llamamos Netz Ahama, o en el término del Talmud, Vatikin. ¿Qué es Vatikin? Vatikin son los que hacen tefilá tempranito, no solamente en invierno cuando les conviene a la gente hacer tefilá, que es más tarde, sino también en verano, ¿sí? Cuando hay que levantarse a las 4:30 de la mañana para hacer tefilá con el Netz. Entonces, ¿a qué hora es el Netz ahora, en estos días? Sí.
Por ahí dicen que en este horario en invierno el Netz es el Netz de los flojos. El Netz de los vagos, que se les levantan tarde. ¿Sí? El sol sale a las 6 y ve, ¿qué te pasa? ¿Qué sales tan tarde, Macara? No, ya fue mejor. Bueno, entonces el Netz es a las 6:20. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo es la Shkia? Ocaso. Entonces sale el sol, Netz. Se pone el sol como media hora antes del Zeta Kohabim, aproximadamente 4:40. Ya fue. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos dos diferencias con el Magen Avraham. Primeramente, cuándo empieza y cuándo termina. Y segundo, el comienzo. El comienzo del día es casi una hora más tarde que el comienzo del día del Magen Avraham. ¿No? El Magen Avraham dice el cálculo empieza 5:20 de la mañana. Y el Gaón de Vilna dice, no, el cálculo del día empieza a las 6:20 de la mañana. Una hora más. ¿No? El Gaón de Vilna nos dio casi una hora más para dormir. Hay que agradecerle. ¿Sí? Porque según él, al final no sale una hora más, pero tipo 45 minutos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en de que tengo una hora más, pero el día termina más temprano. Porque termina en el ocaso, 4:40. Pero según el Magen Avraham, el día termina 5:20. Entonces, el día es más largo, pero empieza más temprano. ¿Entendieron el punto? Sí. Entonces, según el Magen Avraham, el día empieza más temprano, pero... ¿Sí? Empieza más temprano, y eso es que Ilu algo en contra, más temprano, ¿sí? Pero, por otro lado, el día es más largo, ¿sí? Y termina más tarde. Según el Gaón de Vilna, el día empieza más tarde, pero es más corto. Entonces, de alguna manera, las horas no se van a equilibrar, pero no van a estar tan lejos una de la otra. Entonces, ahora calculemos. ¿Cuánto tiempo hay desde las 6:20 de la mañana hasta las 4:40? Haz el cálculo. Aquí es el cálculo de la hora ya. 1:15, 1:20. Después, ¿cuánto tiene cada hora, Zmanit? aquí está para donde viene está como 51 minutos. 51 minutos. O sea, si yo agarro todo el tiempo de luz, desde las 6:20 de la mañana hasta las 5:40 de la tarde, ¿sí? Y todo ese tiempo lo divido en 12 partes iguales, ¿cuánto me va a dar cada hora? 50 minutos. Entonces, según el Magen Avraham, ¿cuánto me dio cada hora? 60 minutos. 60 minutos. Y por eso, si el día empezó al amanecer 5:20, entonces a las 8:20 aproximadamente se me acabó el horario de las 3 horas. Las 3 horas son a las 8:20. Según el Gaón de Vilna, primeramente que el día empieza una hora más tarde, a las 6:20. Pero las horas son más cortas. No son de 60 minutos, son de 50 minutos. ¿Mejor? ¿Entendido? Ya fue. ¿Cuánto es 50 minutos más 50 minutos más 50 minutos? Que son las 3 horas. ¿Sí? En horas de 60 minutos, ¿cuánto es? Una hora y media. ¿Ah? 50 más 50 más 50 son 150 minutos, que son 2 horas de 60, 120 más 30 son media hora. Entonces, según el Magen Avraham, las 3 horas hoy en día son 3 horas casi iguales como las nuestras de 60 minutos. Pero según el Gaón de Vilna, las 3 horas de Jajamim hoy en día son 2 horas y media nuestras. Ya fe. Pero, ¿desde cuándo yo empiezo a calcular esas 2 horas y media? Según el Gaón de Vilna, ¿desde qué hora? 6:20. Entonces tengo 6:20, 7:20, 8:20
más media hora. 8:50. 8:50. Entonces, según el Gaón de Vilna, ¿sí? Según el Magen Avraham, ¿hasta qué hora puede hacer el Shema? Hasta las 8:20. ¿No? Pero según el Gaón de Vilna, hasta las 8:50. O sea, tengo prácticamente media hora más de tiempo para poder hacer el Shema. Entonces, si uno hace tefilá en Shabbat a las 8, según el Gaón de Vilna, sí llega al Shema en el horario que corresponde. Pero según el Magen Avraham, no llega. Entonces, el que se apoya en la opinión del Gaón de Vilna y del Admur Hazaken de Chabad, entonces no tiene que hacer el Shema más temprano, que al principio de la tefilá, sino que lo puede dejar para después. ¿Sí? Pero el que va de acuerdo al horario del Magen Avraham, entonces tiene que hacer más temprano, porque en la tefilá con el público no va a llegar al horario que corresponde. La pregunta es como quién es la halajá. Como el Magen Avraham o como el Gaón de Vilna. Porque esto va a ser una diferencia en muchas cosas, no solamente en este tema, en muchas halajás. ¿Usted va de acuerdo al Gaón de Vilna? Es la pregunta. Ajá, ya fue, más o menos lo que calculamos. Tienen que ver 8:56. para ellos que no siguen, ¿no? ¿Ah? Tienen que ver para ellos No. que no siguen. No. Entonces, lo que dice la Mishnah Berurah, si no me equivoco, es de que yo tengo que ver si ese horario es relevante para mí en una mitzvah de Oraita o de Rabbanan. Si es en una mitzvah de Oraita, entonces ¿cómo quién hay que hacer? ¿Cuál horario? ¿El más tarde o el más temprano? ¿Ah? Magen Avraham. El horario de Kriyat Shema es de Oraita. Es de Oraita. Porque la Torah dice, Ubekumeja, al levantarte. Que es el horario donde uno se levanta en las primeras 3 horas del día, que son los príncipes, que son los que más tarde se levantan. Entonces, ¿sí? Entonces, la mitzvah de Kriyat Shema, Bizmaná, en su tiempo, es de Oraita. Y por eso yo tengo que adoptar la opinión más estricta. ¿Ve? A pesar de que hay quienes dicen, la Meshané, si yo voy con el Gaón de Vilna hasta la muerte, entonces también en esto voy con el Gaón de Vilna. Pero cuando estamos hablando de alguien que no tiene una decisión exacta como quien es, entonces en este tema que vaya Lejumbra como el Magen Avraham. Pero si pasamos ahora al horario de la Shmona Esre, la tefilá, a mí me dijeron que la Shmona Esre, leja tefilá, tiene que ser hasta la 4ª hora. La tefilá, el horario de la tefilá, ¿es de Oraita o de Rabbanán? De Rabbanán, de Jajamim. Entonces aquí me puedo apoyar en el horario más flexible, el horario de Jajamim. Entonces, fíjate, según el Gaón de Vilna, ¿hasta qué hora puedo hacer la Shemona Esre? La 4ª hora. Entonces más o menos calculamos que cada hora tiene 50 minutos. Segundo, donde viene hasta 9:47. Ya fe. Entonces, ¿sí? El horario de la 4ª hora de la Shmona Esre sería tipo 9:45. 9:45, ese sería el horario de la tefilá. ¿Ceder? Todo este prólogo fue para Alajot de Hanukkah, porque nosotros no estamos ahora estudiando Alajot de tefilá, sino Alajot de Hanukkah. Ya fe. Ya fe. Le dijimos que el horario del encendido es cuando salen las estrellas. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en ese horario en la casa? Estoy ocupado. ¿Y el Gaón de Vilna no sabía esto? ¿Qué no sabía? O sea, bueno, Claro que lo sabía, obviamente lo sabía. No. No me expresé bien. El Gaón de Vilna no tiene duda de que el horario es como él lo decidió, como él lo entendió. Él entendió que el horario de las horas diurnas es cuando hay luz. Salida del sol, puesta el sol. ¿No? Él no toma en cuenta la opinión del Magen Avraham. Y el Magen Avraham dice no. El horario diurno no es desde que
salió el sol, hasta que se puso el sol, sino desde el horario que Jajamín consideran que comienza el día, y que oficialmente el día comienza no cuando sale el sol, sino en el amanecer. Y el día no termina cuando se puso el sol, sino que termina cuando estoy seguro que terminó el día, que es la salida de las estrellas. Que nosotros nos podemos apoyar en- Nosotros ahora tenemos la disyuntiva. Bueno, ¿a quién hacemos caso? Esa es la disyuntiva. Nosotros podemos hacer caso a uno. Bedio, Dependiendo del- de acuerdo a ese punto de vista, si una persona, por ejemplo, es Hasid de Chabad, te va a decir, bueno, yo hago todo como el Admur Hazaken. Yo hago todo como el Shulchan Aruch del Rav, Shulchan Aruch del Admur Hazaken, y por eso para mí el horario es el segundo horario. Y si yo soy Hasid del Gaon de Vilna, contradictorio, ¿no? Hasid del Gaon de Vilna. Aval, discípulo del Gaon de Vilna, seguidor del Gaon de Vilna, entonces voy a tomar el segundo horario, ¿sí? Pero si yo no soy seguidor ni de uno ni de otro y quiero tratar de ser lo más objetivo en la halajá en este tema, entonces ahí viene la decisión objetiva. La regla siempre es que cuando hay una discusión de oraita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser más estricto. Y cuando hay una discusión de Rabanán, puedo ser más flexible. Entonces yo tomo esa decisión. Hay un show recientemente de Abdel Yosef, na semana da Parashá Haizara, que dijo exatamente lo que usted dijo, que en su opinión, para la Shema Israel, usar Magna Avraham, y para la Tefilá usar que fue una vez, me acordé que una vez yo pregunté eso a usted. Y hay lugares, hay Bate Knesiot o Yeshivot, que toman en cuenta ese punto para empezar la tefila más temprano. Para que, o sea, de no dejarle al público la opción que Iru de elegir, bueno, ¿en qué horario voy a hacer el Kriyat Shema? No. Entonces en invierno, ¿sí? Vamos a empezar la tefilá en este horario para que cuando el Hazán llegue al Shema, seguro que estemos todavía dentro del horario también del Magen Avraham, más temprano. ¿Ya? Ya fue. Allá. Entonces ahora volvamos. De acuerdo a los cálculos que hicimos, hay otra hora más que hay que saber, que se llama Plag Amincha. Plag Amincha. ¿Qué es Plag Amincha? Nosotros dijimos que el día tiene 12 horas. Ya fue. Las primeras 6 horas del día terminan en Hatzot, mediodía. Después de media hora, luego del mediodía, ¿qué minja tenemos? Minja Gedolá. O sea, cuando llegó la sexta hora y media del día, cada uno de acuerdo a su opinión, ya podemos hacer minja, la denominada minja Gedolá. La diferencia que hay entre minja Gedolá y minja Ketaná no es porque una es más grande y la otra es más pequeña, ¿sí? Sino por el horario. Minja Gedolá significa que es una minja que me da más tiempo para hacer minja, porque la empecé más temprano y por eso ahora tengo más tiempo de hacer minja. Entonces, Minja Gedolá empieza desde la sexta hora y media del día. Hoy en día creo que Minja Gedolá está como a las 12 del mediodía, ¿no? 11:50. Ya fue. ¿Qué? ¿En invierno? Sí. Entonces, hoy en día, Minja Gedolá es casi a las 12 del mediodía, ¿sí? A las 12 uno ya puede hacer minja y ya fue. Entonces, ese es el horario de Minja Gedolá. Pero después tenemos el horario que en realidad talágicamente es el preferible, de Minja Ketaná. Más cercano. Minja Gedolá es una estrategia que adoptaron prácticamente todas las yeshivot, no digo que todas, pero muchas, para tener siempre una especie de horario fijo, tefilá comida, tefilá comida, tefilá comida. ¿Sí? ¿Sabe?
Aunque hay yeshivot que no, hay yeshivot que, por ejemplo, comen y le dan un cierto descanso a los alumnos y yo qué sé, después a las 3 de la tarde hacen siempre a las 3 fijo minja. Eso es lo que tenemos aquí en Mahon Meir, minja Gedolá, muy bien. Entonces el horario de minja Gedolá es a la 6:30. Después tenemos el horario de minja Ketaná, que es a la 9:30. O sea, 3 horas después. ¿Qué horario es hoy en día minja Ketaná? 2:27 de la tarde. Entonces minja Ketaná comienza desde las 2:30 de la tarde aproximadamente. Y esos son 2 horas y media de maniot antes que termine el día. ¿Por qué? Porque si yo dije que estoy en la 9:30, entonces para completar las 12 horas me faltan 2 horas y media. ¿Mejor? 9:30 más 2:30, 12. Y cuando llega el horario de 12 es que lo que ya se hizo de noche, ya llegó la noche. ¿Sabes? Muy bien. Ahora, viene Rabbi Yehuda en el Talmud y nos dice de que yo puedo agarrar el horario de minja, que son 2 horas y media, y partirlo por la mitad y hacer lo que se llama plag a minja, la mitad del horario de minja. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 2 horas y media? 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. ¿Está? 1 hora y cuarto. Según la opinión de Rabbi Yehuda, en la Mishnah, en la Masechet Brajot, yo tengo que terminar minja en esa hora y cuarto. Porque después de esa hora y cuarto ya empieza el horario de Arvit. ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿Verdad? Según Jajamim, yo tengo desde la hora 9:30, ¿sí? 2 horas y media para minja, y recién después empieza el horario de Arvit. Según Rabbi Yehuda, no tengo 2 horas y media de minja. Tengo solamente 1 hora y cuarto de minja. Y cuando llegó la segunda hora y cuarto, hacia arriba, ya es horario de Arvit. ¿Qué eso implica? Que según Rabbi Yehuda, cuando yo hago Arvit, todavía es de día. Es de día. Vamos. Ya en la halajá hay una discusión con quién es la halajá, como Jajamim o como Rabbi Yehuda. Porque Jajamim dicen que yo tengo que hacer minja ketaná desde la 9:30 y tengo 2 horas y media para hacer minja. No hay ningún problema y luego empieza el horario de Arvit. Pero según Rabbi Yehuda, yo tengo solamente 1 hora y cuarto de esas 2 horas y media para hacer minja. Plag a minja, hetzi minja, mitad de la minja. Y después ya empieza el horario de Arvit. Entonces hay una discusión, ¿cómo es la halajá? Y la Gemara define. El que quiere hacer como Jajamim, que haga como Jajamim. El que quiere hacer como Rabbi Yehuda, que haga como Rabbi Yehuda. Pero no me hagas las dos cosas a la vez. Ahora viene la pregunta. Cuando la Gemara dijo que hay que hacer o como uno o como el otro, ¿eso es siempre o en el mismo día? O sea, les voy a explicar porque en el mismo día no puedes agarrarte de la soga de Jajamim y Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si según Jajamim, yo tengo 2 horas y media para hacer minja. ¿Mejor? Ya fe. Ahora yo estoy en la segunda hora. ¿Saber? Ya pasaron 2 horas. ¿Cuánto tiempo tengo todavía para hacer minja? ¿Media hora? No, estoy hablando de según Jajamim, no según Rabbi Yehuda. ¿Sí? Yo tengo 2 horas y media para hacer minja. La mitad de la 9ª hora, mejor dicho, de la 10ª hora, la hora número 11 y la hora
Sí, no. 9:30 hasta las 10. ¿Sí? 10ª hora hasta 11ª hora y 11ª hora hasta 12ª hora. ¿Ya? ¿Sí? Ya fue. Muy bien. Entonces, bueno, aquí que yo ahora hice minja media hora antes de que se haga de noche. Para Jajamim ese horario es de ¿qué? De minja. Y para Rabbi Yehuda ese horario ya es de ¿qué? De arbit. Pero para Jajamim no. Entonces va a venir uno inteligente y va a decir, bueno, yo voy a aprovechar esa media hora para hacer minja y arbit. Voy a matar 2 pájaros de un tiro. Pero estás en un terrible problema. ¿Por qué? Porque decídete ahora para ti qué horario es. ¿Es de minja o de arbit? No. Es de los dos. Es de los dos. No, pero no puedes no puedes agarrar un horario y utilizarlo para lo que te conviene de las dos formas. ¿Por qué? Porque para Jajamim todavía es horario de minja. ¿Cuál acabó? Pero ahora te tienes que esperar media hora más tarde para hacer arbit. No, pero según la viuda ya es el horario de arbit. Entonces voy a hacer arbit. Rega, pero tú dijiste que es horario de minja, no que es horario de arbit. No, pero según la viuda es horario de arbit. Ya fe. Pero ¿por qué hiciste minja según Jajamim? Ahora, según la viuda ya no podías hacer minja, porque ya era horario de arbit. Entonces, por eso dijeron Jajamim, no puedes utilizar ese horario de la hora y cuarto que queda hasta el final del día y utilizarlo también para minja y también para arbit. Ya fue. Entonces, si yo quiero hacer la halajá como Rabbi Yehuda, ¿sí? Para poder hacer arbit y minja como Rabbi Yehuda, entonces, minja voy a tener que terminar 1 hora y cuarto después de la 9ª hora y media. ¿Mejor? Ese es el horario de plaga minja. Entonces, 9 horas y media más 1 hora y cuarto, ¿cuánto da? 10 horas 45. ¿Sabes? 10 horas 45. Entonces, 1 hora y cuarto antes de que se haga de noche, yo tengo que terminar de hacer minja según Rabbi Yehuda. Y después, ya puedo hacer arbit. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yehuda ya estoy en la 2ª hora y cuarto, que ya corresponde al horario que puedo hacer arbit. ¿Sabes? Eso es si yo adopto la doctrina de Rabbi Yehuda. Pero si yo adopto la doctrina de Jajamim, tengo 2 horas y media para hacer minja, y solamente minja y no arbit. Y cuando terminaron las 2 horas y media, ahí recién puedo hacer arbit. Entonces, en esa hora y cuarto final del día es donde está la discusión. ¿Qué es ese horario? Si es horario de minja, como dicen Jajamim, o es horario de arbit, como dice Rabbi Yehuda. Entonces, hacer eso el mismo día, verdad que no se puede. La pregunta es, ¿qué pasa si yo un día quiero hacer minja y arbit como Rabbi Yehuda? Y un día quiero hacer minja y arbit como Jajamim. ¿Puedo o no puedo? Entonces, hay quienes dicen que sí. Hay quienes dicen que en forma general tienes que adoptar una opinión o la otra. Pero en caso de necesidad, ¿sí? Yo hoy necesito hacer arbit bien temprano porque no voy a alcanzar, voy a estar en el trabajo y no voy a alcanzar a hacer arbit con ningún minyan en ningún lado. Y yo conozco un minyan de arbit con plaga minja de acuerdo a Rabbi Yehuda. Entonces voy a poder, en un caso así, aprovechar eso. Esta estrategia la utilizan muchas familias en Shabbat. En verano, Shabbat es muy tarde para los niños. Entonces, hay muchos Batei Knesset en Israel que hacen eso. Hacen minja de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda para que puedan hacer arbit
de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda. Y por eso es muy gracioso que uno ve que esos minyanim que son temprano, cuando ellos están regresando a la casa para ir a hacer kiddush en su casa, la mayoría de la gente está recién yendo a hacer minja al Bet HaKnesset. De acuerdo a la opinión de Jajamim. Y ellos también pueden hacer kiddush. Claro. Para ellos ya es Shabbat. Para ellos ya es Shabbat. ¿Se puede? Sí. Sí, claro. Hay solamente una cosa que ellos tienen que volver a repetir, porque no la hicieron en el horario que Vadai no es correcto, que es Kriyat Shema. Porque el Kriyat Shema dice la Torah al acostarse. Y en eso no hay discusión, que es cuando ya salieron las estrellas. Toda la discusión de Jajamín con Rabbi Yehuda es el horario de la Shemona Estre, de la Tefilá. Pero el Kriyat Shema, Vadai que el que lo hizo temprano lo tiene que volver a repetir cuando se hizo de noche. ¿Sí? O... Y vale el de antes de dormir, ¿no? Que no es complicado. Sí vale. Sí vale, pero con la condición que haga el Shema completo, los 3 capítulos. Y que ponga Kavaná, este Kriyat Shema que yo hago, que voy a hacer ahora antes de dormir, también quiero que me sirva como mitzvah de la Torah del Kriyat Shema de la noche. Sí, porque... Aunque no sea completo. ¿Eh? No, completo. No. El Kriyat Shema que hizo en el horario de Rabbi Yehuda no le sirvió ni siquiera a Rabbi Yehuda. O sea, que el de antes de dormir lo tiene que hacer completo. Ven. Ese es el que se habla en la Mishnah al final del día, ¿no? El Kriyat Shema es el que se habla. נכון. עכשיו, hay otra cosa más que los que hacen estos minyanim en Shabbat para las familias con niños pequeños en la época de la cuenta del Omer. ¿Cuándo se cuenta el Omer? ¿En qué momento? hasta Shavuot. Sí, no en qué día, sino en qué horario. Después de ese Tovim. Entonces la cuenta del Omer tampoco no la pueden hacer en el horario de Rabbi Yehuda porque todavía no salieron las estrellas. Entonces esas familias que hacen tefilá temprano, básicamente en la época del Omer, tienen que hacer 2 cosas cuando salen las estrellas: Shema y cuenta del Omer. Porque no lo pudieron hacer temprano. O sea, en esos minyanim no se cuenta el Omer. ¿Sí? No se cuenta. Porque todavía no llegó el próximo día. En Zetako. Un niño, ya un niño de 13 años ya tiene que hacer también Sí, todos. Los niños más pequeños entienden. ¿Quién? Todo. Entonces, ahora vamos a entender esta halajá. ¿Cuál es el horario que ustedes opinan más temprano para poder prender velas de Hanukkah? ¿Qué horario? Plaga Minja. La mitad del horario de Minja según Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yehuda, en ese horario ya estoy ¿dónde? ¿Estoy en el día anterior o estoy ya en el día posterior? En el día posterior. ¿Sí? Kamubán. No es lejatejila, no es en un principio. En un principio hay que esperarse hasta que salen las estrellas. Pero si estoy en una situación de aprieto o en una situación como por ejemplo en Erev Shabbat, que no puedo prender las velas cuando es el horario que corresponde. ¿Por qué? Porque si voy a prender las velas de Hanukkah en el horario que corresponde, voy a estar prendiendo fuego en Shabbat. Entonces, ¿qué hago? Ahí no me queda de otra sino apoyarme en las opiniones, como por ejemplo de Rabbi Yehuda, que se puede prender las velas más temprano. Ahí no queda de otra. ¿Ah? ¿Mejor? ¿Sí? Allá. Entonces, cuando cae el día de Hanukkah correspondiente a Shabbat, yo tengo que prender las velas de Shabbat
como mi señora prende las velas de Hanukkah, como mi señora prende las velas de Shabbat, que es antes de la Shkia, antes del ocaso. No solamente antes de la salida de las estrellas, antes de la Shkia, antes de que se pone el sol. ¿Saber? Ya fe. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes? Entonces, ¿cuánto tiempo antes? Hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Yo quiero prender las velas de Hanukkah a las 12 del mediodía. No, no puedes prender las velas de 12. Afilo que pongas aceite para que te dure 20 horas. No puedes. No puedes. No puedes. Entonces, ¿cuál es el mínimo horario temprano que puedes prender las velas de Hanukkah? Plaga Minja. ¿Ves? Y entre paréntesis, ese es el mismo horario que la señora. Bueno, aquí es que la señora ya terminó todo, ya ordenó todo, ya cocinó todo. Y dice, ya estoy lista para recibir Shabbat. Y ella quiere recibir Shabbat a las 12 del mediodía. Y prender las velas de Shabbat a las 12 del mediodía. No puede. Porque todavía es muy temprano. Entonces, ¿cuál es el horario más temprano para poder prender velas de Shabbat? Plaga Minja. Entonces, si ella quiere prender velas 3:30, ¿qué hora es ahora? 3:30, puede prender con brajá, las ner shel Shabbat, y el esposo prender las velas de Hanukkah, y de esa forma recibieron Shabbat sin ningún problema. Bueno, él no. Él no. Pero si quiere, puede. Si él quiere decir, bueno, yo prendo las velas tú prendes las velas de Shabbat y yo prendo las velas de Hanukkah, y después de eso recibimos juntos el Shabbat. Shabbat. Yo recibo sobre mí el agregado del Shabbat. Pueden recibir Shabbat, no hay ningún problema. Pero eso es solamente cuando llegó 1:15 antes de que se oscurece. Antes de eso es demasiado temprano. Entonces, Plaga Minja es el horario ultimativo, más temprano, para permitir prender velas de Hanukkah en Erev Shabbat, o cuando una persona tiene que salir de viaje o tiene que salir al trabajo y dice, esta es la única oportunidad que yo tengo ahora de prender velas de Hanukkah. 4 de la tarde, yo a las 4:30 tengo que estar en mi trabajo. Entonces, si no prendo ahora a las 4 de la tarde las velas de Hanukkah, no las voy a prender porque yo recién regreso, tengo un turno de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana al otro día. Entonces, ¿qué hace ese señor? Prende velas 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya está en el horario de Plaga Minja, según Rabbi Yehuda. ¿Cómo se había llegado a las 2:30 para hacer Minja de Jajamín después de... Mejor. ¿Cómo se había llegado a eso? Que era la mitad. Minja Ketana. Minja Ketana. O sea, Minja Ketana. Las 2:30 antes de que anochece es el horario de Minja Ketana. Vale. ¿Sí? Y después de 1:15, desde que comenzaron esas 2:30, ahí es el horario de Plag a Minja. Y ahí está el límite entre Jajamim y Rabbi Yehuda. Según Jajamim todavía tengo 1:15 más de Minja, y según Rabbi Yehuda, esa 1:15 ya le corresponde a Arvit. Y por eso esa 1:15, Jajamim la utilizan como salvavidas para permitir prender velas de Hanukkah más temprano cuando una persona no tiene otra opción. ¿Entendido? Jajamín también se utiliza la opinión de Rabbi Yehuda. Mejor. En este caso se ayudan de la opinión de Rabbi Yehuda. Pero si yo prendí las velas de Hanukkah en Plaga Minja, ahí tengo que procurar de hacer algo muy importante. ¿Cuánto tiempo es la duración de las velas de Hanukkah siempre? Media hora. Ya fe. Ya. Si yo prendí en el horario de Plaga Minja según esta opinión y pongo aceite para media hora, es todavía de día y ya se me acabó el aceite, ya se me acabó la vela de Hanukkah. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que poner cantidad de aceite para que me dure media hora después de que salgan las estrellas. Entonces tengo que poner cantidad de aceite que me dure desde Plaga Minjá hasta 5:30 de la noche. Entonces tengo que poner aceite que dure desde, ¿qué hora es Plaga Minjá? 3:30. Entonces casi que dure 2 horas. ¿Por qué? Porque en la Honda que te permitía encender las velas de Hanukkah más temprano, porque no tienes otra opción. Pero las velas tienen que estar también encendidas durante la media hora que Leja Tejilá tendrías que haber prendido las velas de Hanukkah. ¿Entendido? ¿Y uno puede contemplar las media hora de las velas antes del anochecer? ¿Cómo? Contemplar si las prenden claramente. Se puede estar media hora desde ahí al lado de las velas y después ya no, y dejarlas prendidas. De eso estamos hablando. ¿Por qué el Señor tiene que prender más temprano? Porque se tiene que ir. Sí. No va a estar. Verdad. No va a estar. Si está, que espere. Pero el tema es de que no, el Señor se tiene que ir a trabajar, no va a estar. Entonces por eso tiene que prender más temprano. O en Erev Shabbat. En Erev Shabbat no tiene cómo prender. Todo. Voy a respirar un poquito. Tomar un poco de aire. Hasta Plaga Minjá. No, ya. Entonces eso es, señores, adelantar el horario. ¿Qué pasa si pasa al revés? Que una persona no es de que no va a poder prender más tarde. Sí va a poder prender más tarde, pero no en el horario. En lugar de poder prender a las 5 de la tarde, el Señor va a poder prender 5:20 o 10:30. ¿Qué hacemos cuando no puedo prender en el horario? Voy a poder prender más tarde. O sea, no tengo que adelantarme, pero voy a llegar un poquito más tarde del comienzo del horario de la salida de las estrellas. Según el Shulchan Aruch, el horario es salida de las estrellas. Ni antes ni después. Así dijo, mejor, déjate girar. Si no puedes, Plaga Minjá. Pero ¿qué pasa si llega un poco más tarde? Entonces ese es el Seif Bet. Shachach, se le pasó el horario, sí, se fue a dormir una siestita, ya hizo Minjá Gedolá, sí, ya no tiene problema de Minjá, y se fue a dormir y bueno, se le pasó. Y mira el reloj, 5:15. Tenía que haber prendido a las 5. Entonces, ¿qué hace? ¿Prende, no prende? ¿Qué hace? ¿Prende, no prende? ¿Con brajá, sin brajá? ¿Qué hace? Prende seguro, pero no sé si con brajá. Sí, o que estaba ahí platicando con un amigo de cosas muy importantes y llegó el horario y se pasó el horario. Entonces, Shulchan Aruch, si una persona se olvidó o intencionalmente se le pasó el horario velo idlik, en el horario de Shkiat HaHamah, que es cuando termina la Shkia, que es salida de las estrellas, Madlik beolech h tichle regel minashu. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que dice la Gemara. Las velas de Hanukkah tienen que prenderse desde que salen las estrellas hasta que se vaya la última pierna de la calle. En el pasado, la última pierna de la calle no es como hoy en día, que la calle se queda con piernas todo el día y toda la noche. Sí, todo el tiempo hay piernas en la calle. ¿Mejor? Sí, todo el tiempo hay gente en la calle. Pero antes no había luz eléctrica. Antes no había luz. Sí, la cabana piernas, personas. Lo que pasa es que utiliza el término de la Gemara. H tijele regel minashu. Hasta que se acaben las piernas de la calle. ¿Sabes? Bueno. Entonces, en aquella época, a las 5 de la noche, cuando
¿Qué pasó? Entonces, en aquella época, 5 de la noche, la calle era Vacía. ya, no había nadie. Nadie. ¿Sí? Sí, nadie se queda en la oscuridad. En la oscuridad, en la calle, en negocios. ¿Ya fue? Muy bien. Pero dijeron Jajamim, hay un grupo de personas que se quedaban media hora más en la calle vendiendo mercadería. ¿Sí? ¿Qué mercadería vendían? Leña. Era un pueblo que se llamaba Tarmudaim y que Kamubán, la gente en su casa, estamos hablando en invierno, en Eretz Israel, hace frío, entonces, y se necesita un poco de luz en la casa, entonces ellos vendían leña. Los Jajamim dicen que ellos vendían leña desde las 5 hasta las 5 y media, o sea, tenían un horario que al filo que ya era de noche, pero sabían que la gente ya estaba en la casa, entonces seguían vendiendo su mercadería al filo que ya era de noche. Pero ¿cuánto tiempo? El cálculo que hicieron Jajamim es de que más o menos era de media hora. Y dijeron Jajamim, en ese horario todavía puedes prender velas de Hanukkah, porque todavía hay alguien en la calle. Desde las 5... ¿Ah? No digo para que se vea el milagro, digo. Alguien te quedó. Yo pongo la Hanukkah en la puerta hacia afuera. Entonces, todavía hay Pirsumay Nisa en ese horario de 5 a 5 y media. Entonces, Léjate Gilá, tendrías que haber prendido a las 5. ¿No prendiste a las 5? Te doy media hora. Media hora más. Según el Shulchan Aruch, eso no es Lejat Gila, es Bediabad, pero todavía se puede. Ya fe. Muy bien. Oh. Entonces, durante esa media hora todavía hay gente en la calle. ¿Sí? Los que cerraron tarde los negocios, Bejule, entonces media hora. Entonces todavía hay Pirsumei Nisa. Todavía hay propaganda del milagro. Y en base a esta halajá, aprendemos otra halajá más. Que esa es la cantidad de aceite que hay que poner en la Hanukkah. Que dure esa media hora. Entonces, en la Gemara, de este tema se aprenden dos halajot. El horario y la cantidad de aceite que hay que poner. El horario de media hora de 5 a 5 y media, que todavía hay gente en la calle. Y la cantidad de aceite mínima que hay que poner para cumplir la mitzvah, que es esa media hora. Entonces yo tengo que poner aceite que por lo menos me dure de 5 a 5 y media, salvo en las excepciones que dijimos antes, que si prendí más temprano, tengo que poner aceite para que me dure todo ese horario más temprano, incluyendo esa media hora desde las 5 hasta las 5 y media. ¿Ah? Bediuk. Media hora después de Tzedek Kohabim. Muy bien. ¿Eso tiene que acabar el aceite? No tiene que acabar, pero eso es lo mínimo. Puedes poner un poco más, no hay problema. Pero si se te apaga a las 5 y cuarto, no cumpliste la mitzvah. Ya, otra acotación. Según el Shulchan Aruch, el horario comienza en Tzedek Kohabim, cuando estén las estrellas. Pero, cuando uno lee la Gemara dice, la Gemara no habla de Tzedek Kohabim, habla de la Shkia, del ocaso. Y por eso hay Rishonim que opinan, y así posee que el Gaón de Vilna, que cuando hay que prender velas de Hanukkah, en el ocaso, no en la salida de las estrellas. No 5, sino 4:40. Así opina el Gaón de Vilna. ¿Sí? Y hay muchos que adoptan su opinión, y yo en lo personal, esa es mi costumbre. Yo prendo velas de Hanukkah en la hora de la Shkia. Pero yo tengo que tomar en cuenta la opinión del Shulchan Aruch, y por eso tengo que poner aceite, no que me dure de 4:40 a 5:10, media hora, sino que me dure hasta las 5:30. Porque tengo que calcular el horario del Shulchan Aruch.
y de los poskim que dicen que el horario empieza a las 5 y no a las 4:40. Entonces, por eso yo tengo que poner aceite que me dure 50 minutos, por lo menos. La pregunta del velo. ¿Ah? Si quiere que le dure hasta las 10 de la noche, en Daya. La pregunta del Miren, con el aceite, poquito aceite dura mucho. Si uno pone aceite en el vasito, afilo así, caja, 1 hora, 1 hora y media, 2, más o menos. Ya fue. Top. ¿Y qué pasa con uno que platicó tanto con su compañero que ya pasaron las 5:30? Ya pasó a filo esa media hora. Entonces, ¿qué hace Lucas? ¿Prende velas de Hanukkah o no? O regresó del trabajo a las 7 de la noche. Ya se le fueron todos los horarios. ¿Qué hace? ¿Puede prender velas? Y si sí, ¿con braja o sin braja? ¿Y hasta qué hora? ¿Ah? ¿Todos los días? Todos los días. El señor tiene trabajo, termina su trabajo a las 6 y recién llega a la casa a las 7. ¿Sí? Entonces aquí estamos en una disyuntiva, la señora lo está esperando. ¿Qué es preferible? ¿Que la señora prenda a las 5 sin el esposo o que lo espere hasta las 7 y que prenda el esposo? En ese caso, la esposa puede sacar. ¿Ah? Mejor. La misa de Hanukkah es también para mujeres. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Prender en el horario que corresponde Leja Tejilá, que lo prende la mujer? ¿O que lo prende el esposo más tarde cuando regresa, pero ya es un horario Bediabat? Estas son preguntas muy prácticas, no es caja. ¿Sí? ¿Qué? La mujer tiene que esperar cuando llegue el marido para hacer la bendición. No. O sea, ella puede prender, pero no sin miedo. No. Si ella prende para cumplir la mitzvah, ella puede poner pensamiento en su esposo. Desde el momento que ella prendió en el horario, el esposo cuando regresa no tiene que prender nada, ya cumplió la mitzvah, le sirve. Y de acuerdo a eso, la mujer hace el encendido con braja. ¿Pero en qué momento? Pero imagínense un hombre que tiene un trabajo y termina a las 7 de la noche. Según esto, si él va a querer hacer la mitzvah de Jatejilá, nunca va a poder prender velas de Hanukkah. No va a prender velas de Hanukkah. En Erev Shabbat y en Motzei Shabbat, como no trabaja, entonces va a poder. Pero todos los demás días, el Señor llega tarde. Entonces, la mujer se apoderó de la mitzvah. Bueno, ¿Le puede prender el trabajo? No, porque tiene que ser Trabajo. Más trabajo. Hay que ponerlo donde uno vive, en la casa de la puerta de la casa. Si no lo prende, ¿Ah? ¿se quiere hacer prender? No, prende la señora por él. Te saca y de Jehová. ¿Ese soltero? Hay que casarse. ¿Ah? Obligado. Allá. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? El horario Leja Tejilá según el Shulchan Aruch, Zeta Kohavim, 5 de la noche. Según el Gaon de Vilna y los Rishonim, que opinan que Shkiat HaHama es mamash cuando es el ocaso, 20 minutos antes. Hay que poner cantidad de aceite que dure por lo menos media hora. Después de Zeta Kohavim, después de las salidas de estrellas, cada uno de acuerdo a su opinión. Una persona que está con tiempo apretado y tiene alguna contingencia, lo más temprano que puede prender velas de Hanukkah es 1 hora y cuarto, o sea, el horario de Plaga Minjá, pero tiene que poner cantidad de aceite que le dure siempre hasta la media hora después de Zeta Kohavim, que es 5:30 de la tarde. Muy bien. Leja Tejilá es eso. Después viene una persona que llegó después de las 5 de la tarde, pero todavía está en el tiempo de la media hora. Entonces, puede prender con brajá todavía y no hay problema. Allá, aunque él llegó 5:15, no va a poner solamente aceite para... Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto aceite va a poner? ¿Para 15 minutos hasta las 5:30? ¿O tiene que poner cantidad que dure media hora? ¿Entendieron la pregunta? Sí, media hora. Ya tiene que tener... Porque Jajamim conectaron
el tiempo del horario con la cantidad de aceite. Pero ahora esta persona no prendió en el horario, prendió un poquito más tarde. Entonces él ahora tiene que prender aceite para que le dure hasta el horario oficial, que es hasta las 5:30. Entonces si llegó 5:15, que ponga aceite para 15 minutos. O que no. Que no. La cantidad de aceite que tú tienes que poner es el tiempo entre 5 y 5:30. Llegaste 5:15, Beseder, pon aceite que te dure hasta las 6:45. ¿Cómo es la halajá? Así. Ese tiempo del encendido de las velas de Hanukkah es lo mínimo, media hora. Esa es la cantidad de aceite que yo tengo que poner y no importa en qué horario yo prenda. Menos si prendo temprano, que ahí tengo que poner más para que me dure hasta así. Qual a quantidade no copo para se colocar? Todos os copos têm o mesmo volume ¿Qué? de quantidade? Mejor. Qual a quantidade? Vos que una persona tiene poco aceite, entonces por lo menos que para uno ponga aceite que le dure la media hora. Si los demás puso menos, ya lo agitó, pero ¿sí? Es preferible que en lugar de que yo divida, por ejemplo en el cuarto día, que ponga un poquito de aceite, un poquito, y ninguno me dura media hora, no. Preferible que pongas menos días, o sea, aunque estás en el cuarto día, pero pongas por lo menos aceite en uno que te dure el tiempo que tiene que durar. Porque si no, no cumpliste la mitzvah como nadie. Si tú prendiste cuatro velitas, pero ninguna duró media hora, entonces no hiciste la mitzvah como nadie. No te sirve. ¿Sí? O sea, el tema de la cantidad de velas es con su duración incluido. Si no hay duración, no sirve. Ya fue. Entonces ahora, el señor llegó a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿qué hace? ¿No tiene esposa? No tiene esposa. No, o la esposa tampoco prendió. Entonces, Leja Tejilá, siempre esa primera media hora es lo más cercano a lo ideal. ¿Ceder? Pero dice el Shulchan Aruch, Avalimavar Zeazman, si ya son las 6 de la noche, 7 de la noche, Velo Idlik, y no prendió, Madlik Beolech Kol Alayla, puede prender toda la noche, hasta que amanece, horario 5:20 de la mañana. ¿Según qué? Toda la noche, de Diabat. Sin verajá. Media bar. No. Oh. ¿Con braja o sin braja? El Shulchan Aruch no limita la halajá y no dice tienes para poder prender toda la noche sin braja. No, él dice puedes prender toda la noche. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos 3 horarios. El primero, exacto, Zeta Kohabim, 5 de la noche. Segundo horario, entre 5 y 5:30. Tercer horario, desde 5:30 de la noche hasta 5:20 de la mañana, al amanecer. Pero ahora viene una pregunta moderna. Toda la halajá que dijeron Jajamim es de 5 a 5:30. ¿En qué se basó? En los que todavía están en la calle. Pero hoy en día tienes en la calle gente hasta las 12 de la noche. Azulay hoy en día el horario Leja Tejilá es hasta las 12 de la noche. ¿Cómo? Depende de dónde uno vive. Si uno vive en Jerusalén, hasta un horario. Si uno vive en Tel Aviv, generalmente es más tarde. Si uno vive en Betel, a las 8, sí, los gatos se van a dormir a las 8 de la noche. Es como de una Gemara, ¿no? No exageremos, pero mejor. Entonces depende en cada lugar. O sea, qué hora la gente pasa en la calle. O sea, también va a depender si yo vivo en la calle Yafo o en la calle Ameiri. Mejor. En calle Yafo, ¿sí? Entonces ahí hasta más tarde. O en King George. ¿Sí? O si vivo en una calle que da, en una casa que da la entrada a Jerusalén.
¿Mejor? Pero si vivo aquí en estas calles, entonces ya no hay gente casi ahora. Asmate Mombrim, ¿tomamos en cuenta lo que pasa hoy en día o no? La halajá es 5 a 5 y media, se acabó. Perfecto. Este ovelo es tradicional. 5 a 5 y media, se acabó. No, lo que hoy en día hace la gente, no me importa. Pero de todas maneras también en épocas antiguas, o sea, la caja se hizo teniendo en cuenta solo a Jerusalén, porque habría sitios donde la gente estuviera... ¿Por qué Jerusalén? Esta halajá no tiene que ver con Jerusalén, esta halajá es general. Con la luz, es que tiene Con la de la leña. Entonces hay un poco de discusión, hay un poco de divergencia entre los poskim en este tema. Hay quienes dicen, el Shulchan Aruch habló como estaba el horario en la Gemara. En la época de la Gemara la gente estaba en la calle hasta 5 y media, ese es el horario, después ya no es Bediabat. Pero hay quienes dicen que hoy en día es más fácil poder apoyarnos en la halajá del Shulchan Aruch, que dice que puedes prender toda la noche y no es tan super Bediabat. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tú vives en un lugar hoy en día, 7, 8, 9, todavía es un horario que hay mucha gente en la calle y puedes hacer propaganda del milagro. Entonces por eso hoy en día ese horario tendría un poco más de músculos que lo que tenía en el pasado. ¿Sabes? Ya fue. No. Pero llegó 5 y 20 de la mañana. Ya. ¿Cuánto más te podemos dar? Ya te dimos varios descuentos, ¿no? Los hijos no pueden prender. Los hijos no. ¿Por qué no? Las velas también. Dámelo. La esposa o los hijos. Los Ashkenazim prenden los hijos también. O un vecino. Un vecino ya no. Esa es una buena pregunta. Pon aquí que yo no puedo llegar a la casa. Te le digo a un vecino, mira, la llave de mi puerta está acá, por favor entra y prende en mi nombre las velas de Hanukkah en la casa. Sheliach. ¿Sheliach? Como la mujer. No, la mujer es mejor. No, la mujer es mejor. No, bueno, es que no es mejor. La mujer es parte de la mitzvah. ¿Sí? Si una mujer vive sola, ¿tiene que prender velas de Hanukkah o no? ¿Sí? Las mujeres también estuvieron en el milagro de Hanukkah. Por eso, además de que la Gemara dice que la mitzvah de Hanukkah es Ner Ish Ubeito, una vela, el hombre y su casa. ¿Quién es su casa? Su esposa. Por eso, si una esposa prende las velas por el esposo en su casa, el esposo cumplió Leja Tejilá la mitzvah de Ner Hanukkah. Aunque no esté el esposo. Aunque no esté ahí. Si ella aprendió por él y lo incluyó en la Kavaná, cumplió la mitzvah. ¿Qué? Entonces, esos son los horarios que tenemos en las velas de Hanukkah. ¿Qué? Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué opinan ustedes? Si el esposo toda la semana llega tarde a la casa, ¿qué le recomendarían ustedes a esa familia? ¿Que la mujer prenda en el horario y el esposo no prenda bijlal? ¿O que la mujer le espera al esposo y que prendan? No es el horario Lejat Tejilá, pero por lo menos van a estar ahí juntos prendiendo las velas. ¿Qué opinan? Prende la mujer con cabaná para los dos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ah? Que lo espere. Shmuel, ¿qué dice? Tú eres alágico. Tata Kohamim, ya, se acabó. ¿Ah? Que el esposo renuncie al trabajo. Que lo espere. Pero Mendel, ¿usted qué opina? ¿Que espere o que no? Usted que recomienda. Esto depende de la frialdad. O sea, si uno tendría que ir, mi opinión, si uno tendría que ir de acuerdo a la halajá oficial, que prenda las cosas. Pero si tenemos que
¿Por qué? Porque ese es el horario, ¿sabes? Ese es el horario. Pero efectivamente, Déjate girar. efectivamente O sea, nosotros. pero a nivel Shalom Bait, del ambiente de la casa, del esposo, entonces ¿qué? ¿Lo vas a dejar ahí al esposo abandonado y no va a prender velas toda la semana? ¿Cómo se puede sentir el esposo? Sí, no, de lo naim, no es agradable una cosa así. ¿Sí? Pero si el esposo dice, no, a mí no me molesta, yo quiero que tú prendas, entonces joder, que lo hacen de esa forma. Esto será una decisión muy personal de cada familia. Pero las dos son válidas. Sí. ¿Qué? Para terminar, la halajá de la duración del aceite implica algo más. ¿Qué implica? Que si ya pasó la media hora del encendido, yo puedo apagar las velas de Hanukkah. Puedo apagar. No tengo que apagar. Pero bueno, aquí, ¿qué pasa si estoy con el aceite un poco justo? ¿Sí? Para los demás días. Estoy en un lugar donde, no sé, no estoy solo, no hay aceite, lo demás. Entonces estoy con el aceite bastante justo. Entonces, yo puse aceite en el vaso, en el vasito, y prendí a las 5, y ahora son 5:30, ya son 6 menos cuarto, y digo, bueno, pero todavía yo veo ahí que hay una cantidad de aceite que me puede servir para las mitzvot de mañana. ¿Puedo apagar? ¿Sí? Ya cumplió. Pero, ¿sí? Puedo apagar para utilizar ese aceite al otro día. ¿Ceder? Y si Adkan, alajot Hanukkah. si estamos en los tiempos antiguos y ya no hay más piernas en la calle. ¿Cómo? Y si estamos en los tiempos antiguos y no hay más piernas en la calle o personas, La mitzvah, la luz de la vela que habría que apagarla mejor porque no hay gente que la vea, puede quedar prendida aunque no haya gente viéndola. Ya. lo que estamos diciendo no es de que tienes que apagar, pero ya no tiene sentido. O sea, teóricamente, si ya no hay gente en la casa, la mitzvah es hacer prisumeniza. Entonces, ¿a quién le está prendiendo las velas? Se puede, pero no, pero ¿para qué? Afirma la Mishnah Berurah dice que una persona que llega tarde y vive solo en la casa, leja tejilá, es mejor que despierte a alguien para que vea el encendido, para que haya pirsumei nisa. Y por eso uno que teóricamente vive solo y prende velas, yo que sé, llegó a las 12 de la noche, no es tan pashut. ¿Por qué? Porque en la calle no hay nada, y no hay nadie, y en la casa él está solo. Entonces, ¿a quién le hace pirsumei nisa? Entonces, por eso... Despertar al vecino depende si quiere seguir teniendo buenas relaciones con el vecino. Hay quienes opinan que hasta ese punto, en una situación así, que prenda pero sin brajá. Hay pues que dicen que no, que al final como uno prende dentro de la casa y todavía el Shulchan Aruch dijo, puedes prender hasta el amanecer. Entonces podría prender con brajá, pero si uno está en la casa y tiene, o vive, no sé, en la yeshiva y tiene un compañero, no sé, y no le molesta que lo despierte, entonces es preferible que lo despierte para que alguien vea. Claro, porque la mitzvah es disminuir. Esa es la mitzvah. Si nadie ve tú prendes las velas. Mejor. Pero y de todas Yo, maneras, cuando una persona está aislada, en el desierto,